Este tuit de Catalina Pérez Correa, de Seguridad Sin Guerra, resume por qué la militarización representa la mayor amenaza a la democracia mexicana en este momento. Como mexicanos, es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha. Estas son las 3 razones por las cuales México debe mantenerse alerta del creciente activismo político de las Fuerzas Armadas. Número 1, porque se han convertido en un complejo industrial militar con importantes intereses económicos. El ejército mexicano es el operador del Tren Maya y del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. La Marina será el operador del estratégico proyecto del Istmo de Tehuantepec. Además, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha desplegado a las Fuerzas Armadas en la península de Yucatán, de tal suerte que controlará, de facto, el territorio con el 80% de las reservas probadas de petróleo del país. Para el presidente, la militarización es la única manera de evitar la privatización. Número 2, porque permanece la impunidad en casos judiciales abiertos en contra de las Fuerzas Armadas. Esto es particularmente peligroso en un país con un largo historial de denuncias de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanuato, Valles de Anáhuac. Apenas la semana pasada, un grupo de familiares de víctimas de desaparición forzada de Nuevo Laredo reclamaron al Poder Judicial la falta de transparencia y la obstrucción de la justicia en el procesamiento de 2 marinos acusados de este delito. Se trata de una de miles de historias. Y número 3, porque no hay controles legales para regular el despliegue de las Fuerzas Armadas en territorio mexicano. Seguridad Sin Guerra, una organización de la sociedad civil, advierte que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho un uso desmedido, opaco y sin control de las Fuerzas Armadas, particularmente en funciones relacionadas con la seguridad pública. Esta política es inconstitucional. La ley de la Guardia Nacional estipula que el despliegue de las Fuerzas Armadas está limitado a un periodo de 5 años y condicionado a que sea de forma regulada, extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria. Nada de esto ha ocurrido. Seguridad Sin Guerra caracteriza la situación como un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para actuar sin controles ni vigilancia. Pero todavía hay una salida constitucional, a lo que podría convertirse en una crisis democrática. La oportunidad de desafiar la injerencia del poder militar en el sistema político recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El miércoles, la primera sala votará si el acuerdo emitido por el gobierno federal para ratificar el cumplimiento de la Ley de Guardia Nacional con tratados internacionales es o no constitucional. Seguridad Sin Guerra advierte que hay señales para ser pesimistas. El tema se discutirá por 5 ministros en la primera sala, no por el Pleno, y el proyecto no ha sido publicado para su discusión pública. Hay que entenderlo. El futuro de la relación de las Fuerzas Armadas con la democracia mexicana está en manos de los 5 ministros. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional vemos en la transformación que actualmente vive nuestro país el mismo propósito de las 3 primeras transformaciones, el bien de la patria.